Yesmin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos una solemnidad más en este mes de junio, que ha estado llena de solemnidades. Es un mes cargado de fiestas. Y la solemnidad de hoy es la de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Hoy celebramos su fiesta y celebramos concretamente el martirio de San Pedro y San Pablo. La misa de hoy comienza así: estos son los que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la iglesia, bebieron el cáliz del Señor y lograron ser amigos de Dios. Y yo quería, Jesús, comenzar este rato de oración dando gracias porque tú has permitido que yo viva en un país donde no hay persecución religiosa, donde los cristianos podemos vivir libremente, podemos profesar nuestra fe libremente. ¡Qué tristeza! Esas noticias actuales. Uno pensaría que esas noticias son, no sé, de los primeros siglos del cristianismo, pero son actuales. Cristianos perseguidos, que mueren mártires por profesar la fe, que tienen que esconderse para celebrar la liturgia. Es increíble, pleno siglo XXI. Pero no se nos puede olvidar que así nació la iglesia. La iglesia nació entre persecución, entre dolores, entre angustias, entre cárceles. Así le tocó vivir a San Pedro y a San Pablo. El Evangelio, por ejemplo, de San Juan, nos conserva las palabras que Pedro escuchó de labios de nuestro Señor. En verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo e ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y lo que tú le querías decir, Jesús, a San Pedro, era el género de muerte que iba a padecer. Claro, que iba a morir mártir, ¿no? San Pedro no sabía cómo iba a ser aquello, pero San Pedro murió mártir. Extendió sus brazos como nuestro Señor. Y Pablo también tuvo que padecer mucho. San Pablo, yo diciéndole Pablo, San Pablo, tuvo que padecer mucho por la fe, ¿no? Ananías, el Señor, le hizo ver: este es mi instrumento, elegido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que habrá de sufrir a causa de mi nombre. La misión de San Pablo no solo fue, bueno, venga pues, usted va a viajar por todas partes, en barco, caminando, y va a ser el apóstol de las gentes, y vas a escribir cartas, y esa será tu misión. No. San Pablo también estaba llamado al sufrimiento y a la persecución. San Pedro y San Pablo, a quienes llamamos columnas de la Iglesia Universal. Allí se sostiene la Iglesia Universal, en San Pedro y en San Pablo. Es llamativo llegar ahí a la Basílica de San Pedro y ver delante de la fachada esas esculturas, enormes, ¿no? No quería decir enormes porque pues tampoco son colosales, pero sí son esculturas de gran tamaño que están ahí en toda la fachada. A un lado San Pedro y al otro lado San Pablo, a la entrada de la Basílica de San Pedro en Roma. Señor, la iglesia sufre actualmente, y nosotros tenemos que rezar mucho por la iglesia.
porque la iglesia es partícipe de la cruz, así como lo fue la iglesia en la época de San Pedro y San Pablo, actualmente también. Y tenemos que pedirle hoy al Señor que nos conceda, ¿no?, la paz en la iglesia. Una de las lecturas de la misa de hoy nos recuerda también la primera persecución que se desató en Jerusalén contra la iglesia, poco después del día de Pentecostés. Uno pensaría, Señor, ya llegó el Espíritu Santo, bueno, ahora sí, la iglesia se va a difundir por todas partes, y rápidamente empieza la persecución. El rey Herodes prendió a algunos de la iglesia para maltratarlos. Dio muerte por la espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que era grato a los judíos, decidió prender también a Pedro. Así fue la persecución. Era una cosa sistemática, ¿no? Y pues, Señor, si a ti te persiguieron, ¿cómo no iban a perseguir a los apóstoles? ¿Cómo no van a perseguir también a la iglesia? La iglesia comenzó a sufrir desde sus inicios una serie de sufrimientos, ¿no? Y tú, Señor, también habías predicho eso. No es el siervo más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si alguna vez sufrimos algún tipo de persecución, que sepamos sufrirla en nombre de nuestro Señor. Quizá el Señor no permita que nunca suframos persecución, ¿cierto? Aquí en Colombia, pues es una maravilla. Algunas veces salgo con sotana o con clergyman y la gente me saluda, me pide su bendición. Yo me acuerdo en la época de universitario, cuando iba a la universidad con algunos de los sacerdotes de la universidad, cuando se detenía, por ejemplo, en un semáforo y la gente pasaba por enfrente, se persignaban. A mí nunca me ha pasado, la verdad, como sacerdote, que vaya caminando y que la gente se vaya persignando. Me piden la bendición. Muchos venezolanos, eso es muy bonito porque no saludan, Padre, buenos días, sino Padre, bendición, bendición. Yo siempre les digo, no pierdan esa costumbre, los venezolanos, no pierdan esa costumbre que es muy bonita. Durante los primeros siglos, Señor, me atrevo a hablar así, el demonio pretendió destruir la fe de los cristianos con la violencia, con el martirio. ¿Cuáles serán las armas que el demonio quiere utilizar en este momento? En algunos países la violencia, el martirio, pero también la astucia, también tratar de engañar a los hombres, también intentarnos separar, por ejemplo, del Papa y de los obispos y de la doctrina de la Iglesia. Eso es una artimaña del demonio que nos intenta separar de la Iglesia, ¿no? Rezar para que podamos resistir, para que la barca de Pedro nunca perezca, nunca se hunda. Que los católicos que se ven oprimidos en el ejercicio del culto, que no pueden propagar la fe, que se le discrimina por ser católicos en su vida profesional. Eso puede suceder también en estos países, Señor. Es verdad, es verdad. Y donde se impone una determinada ideología o corriente ideológica, hay que resistir y hay que rezar y hay que pedirle a nuestro Señor que nos sostenga. Hoy encomendamos esta intención a San Pedro y a San Pablo, que sigan siendo esas columnas porque intercedan por nosotros. Hacemos nuestros esos deseos, pedimos por la Iglesia entera los mismos deseos de San Pedro y San Pablo. Y acudimos también a la intercesión de la que es Madre de la Iglesia, Reina de la Paz. El Señor escucha siempre complacido sus súplicas y su oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.